hoy también hubo un interesante llamado, digamos, desde el Premierato, desde la autoridad número 2 del gobierno, el premier Alberto Otárola, en la convención minera decía: no vamos a permitir que el país caiga en un caos de inseguridad, ¿no? ¿Y qué ocurre? El ministro del Interior aprovechó también esta circunstancia del estado de emergencia para recordar que queda poco más de un mes para el vencimiento de un plazo importante, el plazo que se había dado a ciudadanos extranjeros de regularizar sus papeles, su condición y su calidad migratoria en el Perú. Se dio un plazo, inicialmente incluso la presidenta lo mencionó en el mensaje de 28 de julio, el 12 de noviembre ha puesto como fecha el ministro del Interior para iniciar con lo que todavía no se explica del todo bien cómo funcionarán, pero el ministro vuelve a hablar de expulsiones. Se anima incluso el ministro del Interior, Vicente Romero, a decir que el gobierno utilizará la nueva ruta aérea Lima-Caracas. Ya es una ruta que está operando hace algunos meses, la ruta de vuelos directos. Hoy el ministro la mencionó, haciendo un llamado a todos aquellos migrantes que no tienen situación regularizada que se acerquen a Migraciones a regularizar sus papeles, o a partir del 12 de noviembre iniciarán las expulsiones. Vamos a escuchar esta parte de la conferencia. Muy temprano el ministro habló con los medios, pero quedó este anuncio fuerte, ¿no? De que a partir del 12 procederán de otra manera. Lo viene diciendo hace tiempo el Ministerio del Interior, sin dar muchos detalles de cómo funcionará la figura de la expulsión y cuánto éxito podrá tener, pero así lo anunció. Escuchemos al ministro. Ya termina la regularización de extranjeros. Aquellos que no lo hagan, sí vamos a ser firmes y contundentes a partir del 12. Todas aquellas personas que no han cumplido con la norma, pese a la amnistía y el tiempo que se les ha dado por más de 6 meses, lamentablemente van a ser expulsados del país. Ahora me dice, ¿cómo? Si hay una manera, tenemos ya por lo menos un poco más de 2 meses que está entrando la TAN Caracas-Lima. Se harán las expulsiones necesarias a través de esta línea como corresponde. Ahí está entonces el anuncio hecho por el ministro del Interior. A partir del 12, expulsiones a personas que no tengan los documentos en regla. Bueno, ahí es todo un tema complicado porque primero que nuestra pregunta del día justamente apunta a las declaraciones del ministro del Interior, ¿no? Nuestro QR en pantalla le pregunta a todas las personas que nos están acompañando en esta edición Mediodía si están de acuerdo con el anuncio de la expulsión a todos aquellos migrantes indocumentados. Es un anuncio que se ha hecho muchas veces. Ahora estamos ampliándolo porque siempre el anuncio creo que iba orientado al delincuente, porque no es lo mismo que tú estés en una situación de no tener documentos en regla, pero eres una persona que tiene un trabajo digno, que no le hace daño a nadie, solamente que por diferentes circunstancias de la informalidad no ha podido regularizar su situación migratoria. Esa es una persona que no hace el mal, simplemente no puede sacar papeles. Pero por otro lado están aquellos delincuentes. Siempre los anuncios iban orientados a persona que delinque, extranjera, expulsada. En este caso, un poco abren la figura. Pero va a ser posible en Chile, cuando hablaban de las expulsiones, ¿te acuerdas? Vía aérea, el costo por expulsado superaba los $1.000. Entonces uno se pregunta, ¿acá habrá el presupuesto para expulsar migrante tras migrante vía aérea? No solo tienes la pregunta abierta en torno a las expulsiones anunciadas por el ministro, la pregunta abierta de quién corre con el gasto de la expulsión, claro, el gasto de traslado, sino también cómo haces la gestión con un gobierno como el gobierno venezolano. ¿Está el gobierno venezolano dispuesto a autorizar el ingreso de un avión? Porque todo ingreso de una aeronave al espacio, en este caso aéreo, de un país, tiene que ser autorizado. Es soberano, ¿quién hace, ¿no?, esa gestión, digamos, ¿no? Los vuelos comerciales. Hoy el ministro incluso citaba a una aerolínea para mencionar este tema. Claro, esos vuelos comerciales son distintos a los vuelos que puede rentar un gobierno para trasladar a un grupo de personas. Entonces todavía tienes muchas preguntas Además abiertas. Ya tuvimos el antecedente con cuando Pedro Castillo estaba de presidente. Pedro Castillo, que tenía mejores relaciones con Venezuela que las que hoy tenemos, seguramente, cuando estaba Avelino Guillén en el Ministerio del Interior, que te acuerdas, trataron de poner a un avión entero de extranjeros para que regresen a sus países, a su país, a Venezuela, y nunca le dieron la autorización de despegue.
Nunca hubo la autorización y el avión con todas las personas a bordo, como llamaron a la prensa, tuvieron que despedir a la prensa en un papelón mundial. La misma situación se tuvo, digamos, la difícil coordinación de mover a seres humanos de un país a otro, se tuvo en la crisis migratoria en la frontera con Chile. Por lo menos un mes, autoridades dando vueltas, haciendo gestiones para ver cómo trasladabas a un grupo de solo permitieron un avión, ¿te acuerdas? Claro. Hubo mucha gente que se quedó, que no llegaron más aviones, porque ese lo trae Venezuela. Al final Venezuela acepta. Y ahora vemos todavía la situación en la frontera de Tacna con Chile, donde hay todavía migrantes y nadie les da ninguna solución. Tal cual. Es este tema de las expulsiones que viene siendo anunciado por el gobierno algo que también tiene que tener la palabra de la Cancillería. ¿Cuál va a ser la gestión allí? ¿Cómo se van a desarrollar estos traslados? Y si se van a desarrollar de verdad. ¿Tenemos relaciones con Venezuela ya? Tenemos relaciones, tenemos un ya embajador. Recordamos, activas. se restablecieron las relaciones bilaterales con Venezuela en el gobierno de Pedro Castillo. Se nombró un embajador. Tenemos entonces una línea directa con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero te decía,